Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal Alcanzando Almas. Bueno, en esta ocasión vamos a basar nuestro estudio bíblico en el gozo. El gozo que debe de tener todo creyente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero bueno, este estudio bíblico va a estar compuesto de diferentes videos. De más videos que vamos a seguir hablando del gozo porque es un tema muy extenso. Entonces es necesario ir haciendo diferentes videos para comprender este tema. Te recuerdo que durante el transcurso de este video te van a estar apareciendo en la parte de aquí arriba otros enlaces de otros estudios bíblicos que ya hemos realizado en sesiones anteriores. Bueno, lo primero que vamos a hacer es decirte cómo vamos a conformar este estudio. Vamos a ir desde un punto específico hasta un punto general. Y vamos a iniciar. Si tú buscas en algún diccionario o buscas en internet la definición del gozo, vas a encontrar una definición. Vamos a poner aquí en pantalla la definición que nosotros hemos encontrado. Dice: en la emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Esta es la definición del gozo, la que podemos encontrar, vuelvo a decir, en un diccionario o en internet. Pero nosotros hoy vamos a estudiar qué es el gozo, de dónde proviene ese gozo, dónde debe existir el gozo para nosotros que somos creyentes en Jesús, en el Hijo, en nosotros que somos cristianos, que debe existir ese gozo siempre en nosotros. Bueno, el gozo va a estar conformado o vamos a tenerlo, vamos a conseguir ese gozo de las diferentes formas. Primero, punto número 1, Dios da el gozo. Dios nos provee de ese gozo. Y para solventar o para sustentar esta parte que te estoy mencionando, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 4, versículo 7. Vamos a darle lectura. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En esta parte del libro de Salmos podemos notar algo muy importante. Primero, cuando hablamos de gozo, nos referimos a esa alegría que nosotros sentimos, a esa alegría que sentimos por el Padre. Ahora bien, ¿qué más debemos distinguir aquí? En el libro de Salmos nos está diciendo que existen dos tipos de gozo. Cuando dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, aquí está diciendo que Dios le dio alegría, le otorgó gozo al salmista. Pero después dice, cuando abundaban su grano, dice, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Bueno, entonces quiere decir que también, así como existe un gozo espiritual, un gozo en el Padre, también existe un gozo terrenal. ¿Cuál es ese gozo terrenal? Esa alegría que tal vez sentimos en algún momento por conseguir algún logro, por algún bien material que hemos conseguido. Ese es el gozo terrenal. Pero nosotros debemos estar enfocados principalmente al gozo espiritual, a ese gozo que el Padre nos otorga. Aquí nos dice el salmista que Dios es quien nos otorga esa parte del gozo. Pero así como también Dios nos otorga ese gozo, ¿de dónde más proviene? ¿De dónde vamos a obtener el gozo nosotros como creyentes en Jesús? Y es que el Hijo, Jesucristo, también fue elegido para darnos ese gozo espiritual. Y entonces vamos a ir al libro de Isaías en su capítulo 61, versículo 3, y vamos a darle lectura para comprender esta parte. Dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bueno, aquí vemos que en Isaías 61:3 nos habla que a nosotros se nos ha otorgado óleo de gozo en lugar de luto, es decir, en lugar de alegría en lugar de tristeza. Pero vamos a comprender bien esta parte, porque en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, vamos a comprender el por qué llegamos a esta palabra en el versículo 3. En el libro de Isaías 61:1, vamos a darle lectura a esa parte del libro. Dice:
el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, vamos a colocar este esquema para que nosotros podamos comprender bien esta parte del por qué mencionamos de que Cristo fue elegido para traernos ese gozo. Bueno, si leemos el libro de Isaías 61:1, aparentemente pensamos que primeramente que Isaías está hablando sobre él, que el ungido de Jehová que menciona Isaías cuando dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre él, sí, el Espíritu está sobre él, pero aquí Isaías no está hablando de sí mismo, está profetizando el ministerio de Cristo, está otorgándonos una profecía de Cristo, de cómo iba a ser el ministerio de Cristo, para qué iba a llegar Cristo aquí en la tierra. Si lees el versículo 2 y posteriormente el versículo 3, donde nos enfocamos al principio, vamos a comprender todas las cualidades, todas las características que iba a tener y que tiene el ministerio de Jesús. De esa parte nos está hablando Isaías. No está hablando tanto de él, sino nos está profetizando del ministerio de Cristo. Cuando dice que Cristo viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y en el versículo 3 nos dice que Cristo nos va a dar óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ahora sí, en el primer versículo del capítulo 61, Isaías profetiza acerca del ministerio de Cristo. En el versículo 3, Isaías está profetizando que Cristo es elegido para traer el gozo aquí a la tierra, para traer gozo a nosotros como creyentes en Él. Y ahora bien, si lees en el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 18 al 21, ahí vas a encontrar, nos menciona que Cristo lee una parte de la palabra, y es precisamente en el libro de Isaías, y lee esa profecía. Y entonces Cristo en el versículo 21 del capítulo 4 en Lucas dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, en Isaías en el 61:1 está profetizando del ministerio de Cristo. En el versículo 3 nos está diciendo que Cristo nos va a dar ese gozo, esa alegría. Y en Lucas capítulo 4 versículo 21, Cristo está confirmando esa profecía que había dado el profeta. Porque está diciendo: hoy se está cumpliendo delante de vosotros esta palabra. Porque ya Cristo ya estaba ahí con ellos, está aquí con nosotros. Y está sanando los quebrantados de corazón. Está trayendo esa alegría a cada uno de nosotros. Trae ese gozo para nosotros, ese óleo de gozo a nosotros. Bueno, ahora bien, regresando, ya vimos que el gozo proviene del Padre en el libro de Salmos, que el gozo proviene del Hijo, porque viene a sanar, viene a traer alegría, viene a traer un óleo de gozo en lugar de luto, en lugar de angustia. Ahora bien, el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos provee de ese gozo a nosotros como creyentes en el Hijo, en Jesús? Bueno, y es que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Así como Dios Padre provee el gozo, Jesús es elegido para traer gozo. Bueno, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y es que en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice de la siguiente forma, para que podamos comprender esta parte: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Bueno, aquí estos son los frutos del Espíritu, y entre ellos está el gozo. Es decir, cada uno de estos frutos es una característica que nosotros debemos tener como cristianos, como creyentes. Es una cualidad que se debe distinguir en las personas, en nosotros. Que las personas deben distinguir. Un cristiano debe fomentar
o debe mostrar siempre amor. Debe mostrar ese gozo, debe tener paz, debe ser paciente, debe de tener bondad y su fe debe ser inquebrantable. Esas son las cualidades, unas cualidades que aquellas personas que un día, si tú vas caminando, te llegan a ver pasar, digan: ah, él es cristiano porque él presenta amor, él es muy amoroso, él es muy bondadoso, él es muy paciente, él todo el tiempo está lleno de alegría. Esas son las cualidades que debemos tener. Y esas cualidades, ¿qué son? Son fruto del Espíritu Santo, así como está escrito en el libro de Gálatas. Así, inmediatamente las personas cuando ven esas características de nosotros dicen: él es cristiano. Bueno, ahora bien, ya vimos, el Padre nos da el gozo, Jesús fue elegido para traer gozo aquí en la tierra, y el Espíritu Santo, uno de sus frutos es el gozo. Ahora bien, hay un cuarto punto importante también, y se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra del Señor, también debe de proporcionarnos un gozo. Y vamos a ir al libro de Jeremías, en su capítulo 15, versículo 16, y veamos el por qué te estoy diciendo que la palabra debe traernos un gozo. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Jeremías dice que fueron halladas las palabras y él las comió. Es decir, él estudió todas las palabras provenientes de Jehová, Dios de los ejércitos. Él las comió, él aprovechó de esa palabra. Y es que nosotros debemos de tener ese gozo, esa alegría por estudiar, por conocer la palabra. ¿Y por qué debemos de tener ese gozo al estudiar la palabra? Porque recordemos que la palabra de Dios es la misma esencia de Dios. Es la forma con que Dios nos va a hablar. Es la forma en que Dios nos instruye. Es la forma en que Dios, o es el medio en que Dios nos dice lo que está mal hacer, lo que debemos hacer con amor, lo que debemos hacer con bondad. Ese gozo, nosotros debemos decir: hoy debo de leer la palabra. Así como tal vez tú te sientas delante de tu televisión y estás mirando alguna serie que sea de tu agrado en cualquier plataforma. ¿Qué pasa? A veces la serie, el siguiente capítulo, tal vez tú vas a decir: hoy voy a ver otra vez el capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo anterior quedó interesante y quiero ver qué va a pasar con el protagonista. Bueno, así, de esa forma, con que a veces si presentamos esa alegría, ese interés por estar al pendiente de la continuidad de aquellas cosas que no nos van a edificar de una forma espiritual como lo hace la palabra, así también debemos de tener esa alegría por buscar la palabra todos los días. Hoy debo de leer el libro de Jeremías porque ayer, donde me quedé, debo de saber qué va a pasar, qué sigue. Hoy debo de seguir leyendo el libro de Mateo porque vi una parte del Evangelio de Jesús y quiero saber qué sigue. Quiero seguir conociendo esa promesa. Quiero seguir a hacer crecer mi fe. Quiero seguir creciendo de una forma espiritual. Quiero conocer más a Dios. Quiero conocer más a Jesús. Quiero que el Espíritu Santo llegue a mi vida. Pero debemos de leer la palabra con ese gozo, con esa alegría, con esa paz, esos frutos que nos otorga el Espíritu Santo. Ahora bien, vimos 4 puntos: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos acompaña todos los días, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero debemos de tener ese gozo, esa alegría. Ahora bien, recordemos que al inicio dimos una definición que encontramos tal vez muy pronto en algún diccionario, en internet, en alguna página. Pero ahora vamos a otorgar una definición bíblica para lo que es el gozo. Bueno, vamos a poner en pantalla la definición. Dice, primero, es una felicidad basada
en las promesas divinas que no cambian y realidades espirituales eternas. Y vamos a hacer un punto hasta aquí, vamos a hacer una pausa hasta acá. Primero, dice, es una felicidad basada en las promesas divinas. Pero, si tú no lees la palabra, ¿cómo vas a conocer las promesas? ¿Cómo vas a encontrar esa felicidad? Es necesario leer la palabra para conocer también las promesas. Si leemos la palabra de Dios, conoceremos las promesas que están escritas en ellas y vamos a reconocer que esas promesas también nos pertenecen a nosotros y que a través de esas promesas nuestra fe va a crecer y nuestra alegría va a ser más grande también. La promesa trae alegría, la promesa en la palabra trae gozo a tu vida, pero es necesario que tú busques, sigas estudiando, sigas conociendo aún más la palabra. Luego nos dice, y realidades espirituales eternas. Hay felicidad en las promesas y en las realidades espirituales eternas. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos realidades espirituales? Bueno, a los dones, a los ministerios, a la sanidad que recibimos a través de Cristo, al cuidado que existe del Padre hacia nosotros, al amor que tiene Dios por nosotros, a los frutos del Espíritu Santo que debe existir en nuestra vida. Esas son las realidades espirituales. Todo aquello que tal vez físicamente delante de nuestros ojos no se ve, pero a través del Espíritu, de nuestro Espíritu, podemos sentirlo junto con el Espíritu Santo de Dios. Y esas son las realidades espirituales, aquellas realidades que nos van a confortar, que nos van a llenar y que nos van a hacer crecer de forma espiritual y que no van a cambiar. Los ministerios y los dones que forman parte de las realidades espirituales. Recordemos que un ministerio, un don siempre va a ser de gran bendición porque va a edificar la vida de todas aquellas personas que estén escuchando la palabra. Seguimos con la definición. Una definición más, es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. Vamos a enfocarnos en las últimas líneas, donde dice la relación con el Señor. ¿Cómo debemos de tener una relación con el Señor? Primero, estudiando su palabra. Segundo, orando. Tercero, ayunando. 4, siendo obedientes a la palabra. 5, cumpliendo la palabra. Y así podemos mencionar más formas para tener una relación con el Señor. Si queremos decir que tenemos una relación con Dios, debemos de buscar aún más a Dios. Debemos de hacer aún más cada una de estas actividades que hemos mencionado. Debemos de perseverar aún más en la oración, debemos de perseverar aún más en los ayunos, debemos de perseverar aún más en el estudio de la palabra. Si queremos que exista una relación con Cristo, debemos hacer todo esto. Y entonces nosotros sabemos que tenemos esa conciencia de bienestar. Vamos a tener ese cuidado de parte de Dios cuando nosotros tenemos esa relación especial con el Hijo, con Jesús. Pero debemos enfocarnos a estas actividades para que nosotros podamos sentir ese amor, ese cuidado que tiene Dios por nosotros. Esta primer parte del estudio del gozo, partimos de una forma específica, con una definición que podemos encontrar de forma inmediata. Dimos los puntos de cómo o de dónde proviene el gozo. Ya vimos que del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y que ese gozo se transforma en alegría. Una alegría en las promesas de Cristo. Una alegría que se debe reflejar en el cristiano. Una alegría que debemos demostrar cada día al leer la palabra. Vamos a seguir estudiando este tema del gozo porque también te mencioné que ese tema es extenso, por lo que este primer video lo vamos a concluir hasta esta parte. Recuerda,
Te sugiero que te suscribas para que estés atento al próximo video y a la continuidad de este estudio bíblico acerca del gozo del creyente. Esta ocasión, bueno, ¿en qué consistió el estudio? En saber de dónde proviene el gozo. Más adelante vamos a ampliar este tema en otros puntos más importantes. Me despido, Dios te bendiga y no olvides suscribirte o revisar alguno de estos dos videos que tenemos en esta parte.